Buenos días, hermanos. El día de hoy nos toca hablar de una historia. Estamos en Segunda de Crónicas 32. El capítulo se titula Sennacherib invade a Judá. Sennacherib era el rey de Asiria y eran enemigos de Judá, querían invadirlos y el rey en ese entonces de Judá era Ezequías. Este rey dice la Biblia en algunos capítulos atrás que era un rey que hizo lo bueno ante los ojos de Dios, reinstaló el templo de Dios, lo arregló, le dio nuevamente el trabajo a los levitas y a los sacerdotes, los organizó, celebró otra vez la Pascua y empezó a reformar al pueblo de Judá que había tenido muchos problemas y se había alejado de Dios. Entonces, Sennacherib, que les comento era el rey de los asirios, se acerca a las murallas del reino de Judá para conquistarlos y el rey Ezequías habla con su pueblo. Esto en Segunda de Crónicas 7 y 8, se los voy a leer. Y dice, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Aquí, como ven, pues es importante lo que les dice, que con los asirios venía el brazo de carne, es decir, los asirios sí venían con un ejército grande y venían, pues, eran peligrosos. Sin embargo, Ezequías, el rey de Judá, tenía fe en Dios y sabía que el brazo de Dios era más poderoso que cualquiera de cualquier otro pueblo. Entonces, bueno, el rey de Asiria manda a uno de sus súbditos a hablar con las personas que estaban en Judá y llegan a la barrera y empiezan a hablar con ellos y les dicen, oigan, ríndanse ante nosotros, yo les daré caballos y ustedes dan jinetes para montarlos, si hacen la paz con nosotros, nosotros los vamos a tratar bien, etcétera, etcétera. Y también el rey les manda a decir unas palabras que son las siguientes en Segunda de Crónicas 10, se los voy a leer y dice, así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios. ¿En quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado los lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías ni os persuada de ese modo, ni le creáis que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuándo menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Y aquí el rey de Asiria, en un tono de burla, pues le dice a los habitantes de Judá, ¿cómo ustedes se sienten confiados si yo ya he conquistado todo lo que he querido? Si mis padres conquistaron a otras tierras y si esas tierras tenían a sus dioses y no los protegieron, ¿ustedes qué se esperan, no? Eso es lo que el rey de Asiria les dice a los israelitas que vivían ahí. Pero la Biblia dice que los israelitas no tuvieron miedo y que no lo contestaron al mensajero del rey. Y entonces dice la palabra que Ezequías oró, que Isaías oró. Y entonces en Segunda de Reyes, vamos a ver lo que pasó con el rey de Asiria. En Segunda de Reyes 32 dice, por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él oraba en el templo de Nisroch, su dios,
Adramelec y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Y bueno, hermanos, aquí lo que vemos es que el enemigo de Israel, el rey de Asiria, los quiso conquistar. Y les repito, él se burló del Dios de los israelitas, de nuestro Dios, diciéndoles, si yo ya conquisté a muchísimos pueblos que adoraban y pedían ayuda a sus dioses, voy a hacer lo mismo con ustedes. No me importa quién sea su Dios, no me importa quiénes sean ustedes, yo los voy a conquistar. Sin embargo, es irónico que al final él regresa a Nínive, huyendo obviamente después de que Dios lo hubiera vencido con uno de sus ángeles, y que él, estando adorando a uno de sus dioses, lo mataran sus propios hijos, porque murió, dice la Biblia que murió. Entonces, es ahí cuando nos damos cuenta que nuestro Dios se aleja de los dioses de cualquier cultura, de cualquier religión, hermanos, porque nuestro Dios no es un Dios de religión, es un Dios de vida. Y es ahí donde yace la gran diferencia, les digo, con los demás, que Él existe, Él está vivo, Él nos puede librar de cualquier mal si nosotros hacemos el bien como lo hacía el rey de Judá, Ezequías. Si nosotros seguimos sus mandamientos, si nosotros apartamos el domingo para estar con Él, para orar, si leemos la Biblia, Él obviamente nos va a amar y nos va a proteger de cualquier mal. Ahora, yo les pregunto, hermanos, ¿usted o nosotros, me incluyo también en esto, seguimos a Dios? ¿El único Dios de verdad es nuestro Dios? Porque podríamos decir, bueno, yo no adoro a los animales, yo no tengo un becerro de oro, no prendo veladoras, etcétera, etcétera. Pero puede ser que nuestro Dios sea el dinero, puede ser que nuestro Dios sea el trabajo, que estemos más ensimismados en ganar dinero, en conseguir un mejor trabajo, en tener un mejor auto, una mejor vida, que en realidad lo importante en nuestra vida que sea adorar a Dios. Y entonces la pregunta que nos tendríamos que hacer en este momento sería, cuando el enemigo, ya sea, llámese el pecado o la enfermedad o cualquier cosa que acampe cerca de nuestras casas, que esté frente a nosotros, como el rey de Asiria sitió a Judá, cuando ese enemigo se pare delante de nosotros, ¿seremos salvados por nuestro Dios? ¿O rogaremos a los dioses terrenales, como el dinero, como la ropa, como cualquier banalidad o cualquier tontería? Porque literalmente son tonterías, hermanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nuestros enemigos se burlarán de nosotros porque nuestros dioses son dioses materiales? ¿O nuestros enemigos no triunfarán porque nuestro Dios o al Dios al que adoramos es el único Dios, el más importante y el vivo, el que puede librarnos de cualquier mal? Les invito a que reflexionen en esto, hermanos, porque si bien Dios es un Dios muy bueno de misericordia, es misericordioso para quien lo sigue. Y para quien no, como todos los demás reinos del cual el rey de Asiria se burló, fueron conquistados. Sin embargo, Judá, por ese rey, no fue conquistado. Así que les invito a esta reflexión, hermanos. Espero que lo hagan de todo corazón y que nunca se alejen de la palabra de Dios. Gracias.